Bueno, gente, hoy había un montón de gente para venir y ahora, pero bueno, vamos a arrancar igual por respeto por el tiempo de todos. Gracias por venir. Bueno, acá me conocen todos. Soy Celeste Sicardi, hace 7 años que estoy con el trabajo de madera, después de 30 años de pegar ladrillo, y estoy enamorada de lo que estamos haciendo. Y ayer hicimos una presentación con otras 2 colegas que son también del Distrito 9, del Colegio de Arquitectos, que son de Mar del Plata, que también están trabajando en madera. Y hoy la presentación es con Eduardo, que ha venido es interprovincial la charla de hoy, porque él viene de Entre Ríos, que es ingeniero de materiales y es quien nos calcula todas las estructuras que nosotros estamos construyendo acá. Así que un poco la charla de hoy era para desmitificar un poco el tema de que las casas de madera son como las construcciones de los 3 chanchitos que las soplábamos y se caían, que tienen su complejidad, que son altamente tecnológicas y que brindan todos los estándares de seguridad como cualquier obra de construcción tradicional. Un poco, bueno, él ya se va a presentar solo, pero la idea va a ser recorrer un poquito cada obra que fue calculando y ya está ejecutada, digamos acá, que ustedes las pueden recorrer y pasar a ver. Así que sin más, los dejo con Eduardo Torrán. ¿Sin micrófono? ¿Sin micrófono? Pero me parece por la grabación. Por la grabación. ¿Querés que te lo van a colocar si te sentís tranquilo? Vos me avisás cuando querés ir. Ahí está. Bueno, mi nombre es Eduardo Torrán, soy ingeniero en construcciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de Entre Ríos. Y siempre es un desafío de una charla así, tratar de sintetizar en pocos minutos lo que hace 40 y pico años que uno viene tratando de estudiar. Básicamente, nosotros cuando calculamos una estructura como concepto general, lo que tratamos de hacer es mantener las fuerzas en equilibrio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que restablecer el equilibrio de la fuerza. Las fuerzas que tienen un edificio se pueden dividir, por ejemplo, en cargas permanentes, que puede ser el peso propio de la estructura, o las cosas que están siempre, como puede ser el piso, el contrapiso, los muros, esas cosas son cargas permanentes. Esas siempre van a estar presentes, toda la vida útil de la estructura. Después están las cargas variables, que generalmente es la sobrecarga de uso, o sea, es el uso al que va a ser sometido el local que estamos diseñando. Para eso va a haber cargas que son variables. La suma de las cargas permanentes más las sobrecargas de uso en general llamamos cargas gravitatorias. Nosotros decimos cargas o fuerzas, que es sinónimo, como el producto de la masa por la aceleración. Cuando es gravitatoria es porque la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces las cargas esas son gravitatorias, son siempre verticales hacia abajo, y en ese caso siempre una cosa tenemos que tener en cuenta como resumen del equilibrio, que hay un principio en la estática que es el principio de acción y reacción, que a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, de la misma dirección y de sentido contrario. Yo siempre trato de esquematizarlo y decir, bueno, si yo pongo esto que pesa 100 gramos en mi mano está haciendo 100 gramos para arriba. Si pongo otro de esto, voy a hacer 200 gramos para arriba, y si pongo 3, voy a hacer 300. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mi mano pueda. En ese momento, mi mano va a perder el equilibrio, y eso es básicamente lo que tratamos de hacer. Tan sencillo como eso. ¿Algo más? No más. Bueno, las otras que aparecen, digamos, son las cargas horizontales. Y estas son debido también, la carga o la fuerza siempre es el producto de masa por aceleración. En el caso del viento primero, es la masa del viento que cuando se encuentra con la construcción cambia su velocidad, o sea, tiene un cambio de velocidad, por lo tanto tiene aceleración, entonces genera presiones o succiones. Como es la imagen, la primera de la imagen de la izquierda. La de abajo a la derecha es el caso, la otra carga horizontal que hay es el sismo. El sismo es un poco distinto porque en definitiva la masa es la de la construcción y la que se acelera es el suelo acelera la construcción. Entonces, básicamente son las 2 cargas horizontales que podemos tener y las que tenemos que tratar de soportar. Aunque en esta zona no es una zona sísmica,
y eso está catalogado en los reglamentos de cálculo, digamos, en las regiones del país donde se debe considerar sismo. Acá no es sismo, o sea que acá lo que nos compete básicamente es el viento, y ya vamos a ver por qué. La diferencia que hay entre el sismo y el viento es que el viento incide solamente en la cara que el viento está soportando y después en la envolvente del edificio generando succiones. En cambio el sismo afecta a toda la construcción, digamos. Eso es básicamente la diferencia que puede haber, porque lo que se acelera es el piso y la masa es la del edificio. Ahora, ¿qué problemas generan las cargas horizontales y sobre todo la de viento? Bueno, en principio lo que generalmente vemos es que se vuela el techo, digamos. El primer caso se vuela el techo. Entonces decimos, bueno, aseguramos el techo y resulta que asegurando el techo, porque lo fijamos ahí al techo, puede ser que la construcción se nos deslice. Entonces decimos, vamos a fijar en el piso, pero la construcción se puede levantar. Entonces hay que ver dónde se fija esto y a su vez, una vez que fijamos todo, todavía se puede descuadrar. Y ese es el desafío que se produce con las cargas horizontales en el caso de las construcciones en general. La que sigue, bueno, había otra, pero... entonces, lo que pasa con las cargas en las construcciones de madera o otras que son construcciones livianas es que el viento se las quiere levantar, ¿sí? O se las quiere llevar, digamos, que no es lo que uno ve, por ejemplo, en las construcciones un poco más pesadas. Entonces, en el caso de las construcciones livianas, las reacciones, o sea, todo eso que yo le decía de la acción y reacción, es que puede ser que haya una reacción hacia arriba. Y entonces sostener una reacción hacia arriba, nosotros lo podemos hacer solamente con el peso de la estructura, el peso de las fundaciones o con el rozamiento entre la fundación y el suelo. Entonces ese es por ahí el principal problema que tienen las estructuras livianas frente al viento. ¿Ahora? Bueno, no, pero esta era la obra. ¿Voy a opinar algo o le sigo yo con la...? No, sí, porque la idea, las obras que van a ver son las que están ejecutadas acá, pero están calculadas por vos. Bueno, esta es la obra de Libertador, que era una obra mixta entre del sistema constructivo poste-viga y entramado. La diferencia, o sea, lo que nosotros decimos poste-viga, es lo que aparece por acá, que básicamente son columnas aisladas con vigas que las vinculan, digamos. Entonces, poste de las columnas y las vigas que la vinculan. Eso lo conocemos como un sistema poste-viga, que sería esta parte. La parte del entramado, como ya vamos a ver en alguna otra imagen posterior, no, pero esta sigue siendo la misma. Como hay una imagen posterior, digamos, a ver que esta parte son una sucesión de barras de sección mucho más pequeñas, que están vinculadas a través de un tablero, digamos, que le da rigidez. Todo eso se puede ver en el stand. Claro, Se puede ver bien las dimensiones, cómo está distribuido y demás. Entonces, la obra esta acá, como dijimos, tenía esta parte de poste viga y esta parte de entramado. Generalmente lo que genera el poste viga, que puede generar, digamos, desde el punto de vista del diseño, quizás superficies mucho más transparente, más vidriada, aunque es un desafío un poco más importante para el cálculo, porque como nosotros lo que vimos, sobre todo para las cargas de viento, o sea, las cargas gravitatorias, las cargas, las cargas hacia abajo, son menos complicadas de trabajar que las cargas horizontales, digamos. Y en el caso del poste viga, eso como yo le decía hoy, el descuadre, que se puede dar en esta figura, por ejemplo, cuando el viento sopla de frente, esta parte se puede descuadrar, o este frente cuando sopla desde el costado, es lo que hay que rigidizar. Entonces, en ese caso, solamente uno lo puede hacer a través de la rigidez de los nudos. Digamos, tiene que rigidizar esta parte, todas estas partes, para que eso, cuando se quiera mover, esté rígido. Y si no se puede rigidizar esa parte, lo que hay que hacer es rigidizar alguna parte, como esta parte negra que es la que está rígida. Entonces, esto, cuando el viento sopla acá, se apoya en aquella parte. O sea, entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de hacer. Y esa parte negra que se ve acá, que es un revestimiento parecido a este de chapa, atrás tiene toda la estructura que hace la parte de la resistencia horizontal, digamos, para las cargas horizontales. Que en ese caso está ahí y tiene que estar siempre transmitir las cargas al suelo. Porque el caso de las cargas horizontales, lo que sucede es que cuando el viento, vamos a suponer que el viento sopla desde aquí hacia allá, hacia la imagen, nosotros le decimos que a la cara donde le pega el viento es la cara de Barlovento,
recibe el esfuerzo del viento, pero no lo resiste esa pared, porque si eso sería como si fuese un cartel en la ruta, digamos, que está solo, eso no resiste la fuerza del viento. Entonces, la mitad de la carga que pega en esta cara, por el viento, se transmite a través del muro hacia la fundación, y la otra mitad a través de la que es la cubierta, que nosotros decimos el diafragma rígido de la cubierta, que hay que calcularlo para que sea rígido y después, no solo calcularlo, sino que hay que construirlo después rígido, lo transmite a estas otras paredes que están en la dirección del viento, que son las que soportan la carga del viento cuando sopla así. Y al revés cuando sopla de frente. Entonces, cuando sopla en esta cara grande, esta cara lo soporta, pero las que están generando la estabilidad son estas caras más chicas. Y generalmente pasa ese desafío, que la cara más grande recibe más viento y tiene las paredes más chicas para resistirlo. Entonces, ese es un conjunto entre el diafragma y los muros de rigidización y todas esas cosas, que es lo que siempre se trabaja con la gente que lo va a construir para que eso se trate de materializar de la mejor forma posible. Bueno, la obra esta tenía como particularidad, digamos, es que tenía el sistema de fundaciones. El sistema de fundación siempre es de hormigón. O sea, la fundación, hasta lo que hemos hecho con Celeste, siempre ha sido de hormigón. O sea, podría ser pilotes de madera, podría ser. Pero con Celeste siempre hicimos pilotes de hormigón. Y en este caso hay vigas de fundación de hormigón. O sea, que eran pilotes y vigas de hormigón. Y después nosotros le llamamos las vigas de piso, en este caso las vigas secundarias, eran de madera de pino, que en este caso, por lo que se ve, es 3×8. Y lo que pasaba en esta obra particular es que había vigas, por ejemplo, esta que no sé bien en qué posición está, pero puede tener 3 metros de largo, y había otras vigas que tenían 1,50 m de largo. Entonces esa otra viga podría ser más chica, que no sea 3×8, pero hay que compensar la altura. Entonces se habla con la parte de proyecto y se acuerda hacer todas las vigas de 3×8 simplemente para unificar el espesor del piso y no tener que andar suplementando para que quede una superficie definida. Cuando uno ve una estructura de piso de este tipo, que parece para lo común de cuando uno ve una cabaña, por ejemplo, de madera que está acostumbrado a ver, digamos, es como que es demasiado reforzado. Pero esto no solo tiene que resistir la carga, sino que además tiene que generar condiciones de servicio. Y una de las condiciones de servicio principal de los pisos son las vibraciones inducidas por el tránsito humano. Antes de venir por acá, estábamos allá en Rosario, en unas cabañas, y cuando uno caminaba en el dormitorio se movía la heladera, digamos, bueno, ese es el extremo, digamos, el extremo de la poca rigidez del piso. Pero básicamente cuando en los entrepisos, en general, en los duples que se hacía con algún tirante y machimbre, cuando camina arriba sienten abajo. Esto, cuando se hace con estas condiciones, si uno pone un cielo raso, simplemente no escucha nada después abajo. O sea, y arriba el piso es tan firme y tan rígido como que si fuese un piso un entrepiso de hormigón. Entonces, esa es la condición. O sea, uno tiene que comparar un piso de esto con un piso de hormigón y la flexibilidad, la rigidez, la vibración tiene que ser similar, digamos. Por eso es que aparecen estas secciones. En este caso tenemos la viga de hormigón, están los pilotes que acá no se ven, y arriba se pone una solera de nivelación, que es una madera que se atornilla al hormigón para generar una superficie, digamos, y compensar las desprolijidades que puede llegar a tener el hormigón, porque la obra de madera requiere una precisión mucho mayor a una obra de albañilería tradicional. La que sigue, a ver cuál es. Sí, pero no, porque me disculpan, ¿no? Pero acá estamos entre amigos. Esta no es la presentación, por eso te está faltando. Se abrió otro. Dame un segundito, por favor. Sepan disculpar. Por eso te faltó. Encontré cosas que en la otra no estaba, que me faltaban, y ahí faltaban cosas que yo había visto. Sí, hoy cuando estuve repasando antes de venir. Se abrió otro porque, bueno, fuimos y... porque vino más gente. ¿Querés volver a repetir lo de las cargas o no? ¿Lo repito? ¿Quieren? ¿O no? Los que ya escucharon, porque hay muchos contratistas que vinieron ahora, por eso. Bueno. Es decir... O sea que hacemos rec.
¿Lo va a ir pasando así? Sí. Bueno, lo que decía hoy al principio es que tenemos cargas gravitatorias, que nosotros siempre carga para nosotros, fuerza es masa por aceleración. O sea, la masa de cada uno de nosotros, la masa del muro, la masa del piso, la masa de todo eso, multiplicado por la aceleración, da la fuerza, que nosotros decimos fuerza o carga, para nosotros es sinónimo en estructura. En general, hablamos de cargas. Entonces, las cargas gravitatorias cuando la aceleración es producto de la aceleración de gravedad y entonces nos da las fuerzas gravitatorias. Siempre son verticales hacia abajo. Piensen que todas las... ¿se te puso algo ahí? Todas las cargas que aparecen en el edificio, ese aire acondicionado, digamos, se tiene que equilibrar en la fundación, o sea, el piso. Como decía, el principio de acción y reacción es que a toda fuerza que está en equilibrio le corresponde una reacción de igual magnitud, de igual dirección y de sentido contrario que la equilibra. Entonces, el peso de ese aire acondicionado en algún lado de la fundación estará equilibrado por algún camino que sigue en función a lo que uno establece en el cálculo estructural. Entonces, en el caso que son las cargas gravitatorias, son verticales hacia abajo y es bastante más sencillo tomarla que la que seguía, que eran las cargas horizontales. ¿La que sigue? Las cargas horizontales, que pueden ser producto del viento o del sismo. Básicamente el sismo, dijimos que no era una zona sísmica la que estamos hablando ahora en esta zona. Sí, el viento, y puede ser muy importante si es una zona costera expuesta. El reglamento de viento es el CIRSOC 102 y establece 4 situaciones de exposición. Una exposición en el centro de grandes ciudades, una ubicación en zonas suburbanas, algunas en lugares, una tercera exposición en lugar de descampado abierto y una cuarta exposición en zona costera expuesta, digamos. Esa es como la peor situación. Que es muy difícil que se dé, digamos, por lo que yo veo acá en Pinamar, en lo que hemos recorrido, donde hemos calculado, que siempre le pedimos la geolocalización de dónde está el proyecto, porque calculamos a distancia, siempre está dentro del bosque, digamos. O sea, es muy raro que haya... Ahora, si un día está en una exposición expuesta, las dimensiones son completamente distintas. O sea, es completamente distinta porque la fuerza cambia y mucho. Los efectos dijimos que era levantamiento del techo, pero podemos fijar el techo. Si le fijamos el techo se nos puede volcar, si la sostenemos de que se vuelque se puede deslizar y si no también se puede descuadrar. Todas estas cosas es las que hay que evitar. Esto que hablamos recién. Bueno, acá como en esta se ve más claramente lo que es el sistema de poste-viga, digamos. O sea, acá están las columnas, generalmente una columna de madera en esta situación tiene una sección bastante importante. Celeste tiene la particularidad, digamos, que no le confía a la madera laminada encolada estructural o la viga laminada comúnmente denominada. Y entonces... Todavía no me enamoró la madera laminada, no hay cosa que me pueda convencer. Bueno, nosotros calculamos, digamos, o sea, calculamos cualquier sistema estructural. El tema es tener datos fehacientes de la resistencia del material, digamos. De la madera laminada encolada tenemos datos. Lo que pasa con la madera laminada encolada particularmente es que no es pegar tablas, simplemente. Es un proceso industrial que requiere controles de la madera previo, controles del proceso y controles posteriores. Entonces, todo ese control, o sea, no se hace en un ambiente, en un galpón, sin prensa y pegando con cualquier condición de humedad y temperatura, digamos. Entonces, el proceso riguroso y más o menos controlado, o bastante bien controlado, lo hacen 3 o 4 empresas en el país y no están cerca de acá. Entonces, por ahí lo que puede pasar es, digamos, que sí, que el flete de esas cuestiones encarezca un poco, digamos, el producto. Pero hay maderas laminadas que son buenas, que uno puede calcular tranquilo que funciona. Pero en el caso de este no manejamos eso y entonces hacemos maderas aserradas, cepilladas. La escuadrilla mayor que estamos usando ahí es 6x6, como el caso de las columnas. Después, cuando tenemos que hacer vigas que, por ejemplo, no alcanzan las escuadrillas o Celeste me pasa una viga de 6 metros de luz y el tirante más grande que consigue es 3x8 y no me verifica. Entonces, como en este caso, lo que hicimos... Está la parte de tram. No, pero iba de arriba. La de arriba, ok. Lo que se hace es un reticulado o una cabreada, que en este caso es de cordones paralelos, que se hace con madera de la misma que usamos para la trama, de 40 por 90 en este caso, con 2 cordones paralelos, una doble 40 por 90 en la parte inferior, doble arriba y un plano de diagonales en el medio. Quería como una estructura de tipo sándwich, esta viga acá, que en este caso había 3
paralelas, y entonces los tirantes de techo, los cabios, se apoyaban en el frente, arriba de esta, arriba de la otra, y después era un local que tenía como 10 metros de luz. Entonces, esa es la solución a una luz importante con madera cerrada que se puede hacer. Nosotros tenemos diseñado madera cabreadas, por ejemplo, con tablas clavada hasta 16 metros de luz. Y se podría hacer más, digamos, a 16 metros de luz porque era la necesidad. Bueno, esto es el esquema típico de lo que es una trama de madera. O sea, cuando decimos trama, es esto acá. Es un bastidor que generalmente está compuesto por madera de 40 por 90. Digo generalmente porque puede ser de mayor dimensión, de acuerdo a cálculo, o a veces de mayor dimensión porque se requieren más hilaciones, más espesor de hilación que 100 milímetros. Hay zonas en el país en que 100 milímetros de hilación no alcanza, o 90 como sería este caso, y hay que poner más. Entonces uno tendría que hacer la trama con una sección mayor. O por ahí por cálculo podría dar. Aunque para la zona siempre con el bastidor de 40 por 90 nos ha funcionado. No sé qué pasaría si estamos en una zona expuesta, en una costera, digamos, muy expuesta, quizás ahí se haya que cambiar la sección de la trama. Pero en general la trama, que es el bastidor este que vemos acá, de 40 por 90, que en este caso está, por ejemplo, después se le clava un tablero que tiene que ser estructural, que puede ser OSB, que vamos a ver alguna imagen después, o un tablero fenólico, que básicamente son los dos tipos estructurales que hay. Son los muros que nosotros decimos de corte, este que no tiene abertura, va a ser un muro de corte que va a ser un muro que va a ayudar a sostener la carga de viento cuando sople de frente. Entonces ese bastidor tiene que soportar clavado el tablero de madera y tiene que tener un clavado perimetral cada 10 centímetros. O sea, no es que ponerle un clavo en la esquina y que se quede un clavo cada 10 centímetros. Porque ese clavo, cada uno de esos clavos, toma una parte de la carga que va a generar el viento. Esto que tenga dos montantes, o sea que el 1,20 esté dividido en dos, cada 40 centímetros, esa es una solución constructiva posible, óptima, o más que óptima, porque si tuviese uno al medio ya alcanza. O sea, con que tenga 1,20 y un parante cada 60, para este muro alcanza. Si no alcanza eso, no alcanza otra cosa, o sea, habría que reforzar otra cosa antes que eso. Pero esto genera otros beneficios, digamos, o sea, genera más rigidez en el plano del muro para después el revestimiento y todas esas cosas. Entonces, en el caso de ustedes siempre hacen cada 40. Siempre cada 40 esos bastidores. Y después lo que le llaman los cortafuegos, que son los horizontales. Básicamente eso necesitan estar, desde el punto de vista estructural, solo en los lugares donde se une el tablero. Si habría dos tableros encimados, en esa zona también, porque el tablero se clava perimetral. Si ese perímetro queda en esta zona, por ejemplo, llega el tablero hasta acá, ahí habrá que poner un cortafuego, como le dicen acá, y clavarlo ahí también toda la vuelta. Estas cosas se pueden hacer, digamos, la trama se puede hacer en obra, como en este caso, se puede llevar prearmado y colocarlo en la obra. Bueno, seguimos con la misma obra, ¿no? Sí, es la misma obra. Bueno, acá se ve de vuelta cómo era la madera, la fundación de hormigón, las vigas, la solera de nivelación, con estos tornillos de tipo SKR, pero esto no sostiene la estructura del viento, o sea, la estructura va a estar sostenida de otra forma, lo que vamos a ver, a la fundación. Por ahí viene. O sea, yo puedo tener el poste viga, que acá se ve una columna, con un anclaje de este tipo que está vinculado directamente al hormigón de la fundación. Y entonces tiene una ranura acá y bueno, acá faltan ponerle los anclajes del tipo clavija, que puede ser clavo, tornillos, o incluso hay alguna empresa... El SBD. O sea, hay una empresa que vende unos productos italianos que es un tornillo SBD que tiene una punta mecha autoperforante, perfora la madera, perfora el acero y después se termina enroscando del otro lado y funciona. Lo que pasa que si esta placa es de 6 o 8 milímetros, no es tan fácil hacer ese trabajo y entonces uno puede pedirla preperforada y después con una matriz, una plantilla, perforar y poner varillas roscadas. Aparte sería más económico probablemente y por ahí resulta más fácil. Acá no estaban los tornillos puestos aún, me parece, pero ya se ve la vinculación al hormigón. Y después, cuando es la parte de trama, lo que siempre se recomienda es vincular en
en el parante, o sea, en el puntal que está acá, en la parte vertical, con un anclaje de este tipo, hay otros tipos de anclaje, y esta barra a la fundación. Siempre ahí, no una varilla roscada colocada por acá, eso no funciona. Eso es comprar un problema a futuro. Digamos. Siempre tiene que estar en la trama, o sea, esta es la fundación de la parte de poste viga, y esta es la fundación de la parte de la trama. Siempre tiene que estar vinculada en la trama el puntal o parante. O pie derecho, también es otro término que se escucha por ahí. Bueno, seguimos acá con el tema de lo que le decía de las vigas reticuladas o cabreadas. Es un 40, para acá se ve, dos planos de cordón longitudinal de 40 por 90 y un plano de diagonales en el interior, y tratando siempre de que las diagonales, o sea, de que el cabio después superior caiga en el nudo. O sea, la forma de resolver un reticulado es que las cargas estén aplicadas en los nudos. Entonces, eso es lo que se trata de mantener. Teóricamente, el nudo tendría que estar definido, es un punto material donde se encuentran las dos diagonales las dos diagonales, esta y esta, por ejemplo, se deberían encontrar en un punto. Pero por una cuestión, digamos, de construcción, siempre se trata de generar mucha más superficie de posibilidad de poner tornillos o bulones o clavos, lo que sea. Entonces, no generan perfectamente un punto, pero estructuralmente eso funciona muy bien así. Y lo que hay que hacer es vincular, o sea, los cordones superior e inferior, si no alcanza el largo de la pieza única, que hay que poner dos piezas, es que no estén unidos en el mismo lugar, digamos, o sea, que se encuentren las uniones. ¿Qué longitudes tienen esas multicabreadas? 620, 620 tenía. 620. ¿Es el máximo? No, como decía hoy, hemos hecho con tabla de 80 centímetros de alto y tablas hasta 16 metros hemos hecho. Bien. Y se podría hacer más, digamos, o sea, hicimos un cálculo de un galpón de 20 que no, o sea, quedó en el cálculo porque se resolvió por otra situación, porque hacíamos, o se hacía una viga laminada grande o un reticulado, y esa empresa decidió, al contrario celeste, ir por la viga laminada. Fabrican viga laminada la empresa por eso. Claro. Es un tema de que a mí me da más seguridad resolver con estos reticulados que poner una viga laminada. Pero por ahí otro arquitecto usa una viga laminada porque le da más seguridad a eso, digamos. En 620 sí. Se resuelve de una manera o de otra. En 620 estamos bien, pero en 16 metros por ahí es largo. No, pero bueno. Después, empezás a ver qué espacio tenés para las alturas, ¿no? Eso, la cabreada de la altura de la cabreada le va a dar la longitud que tiene. Por eso Sí, claro. Sí. es bastante aceptable. Esta era de 50 centímetros, me parece, de altura. Sí, y además quedó como estéticamente. Claro. Primero en el proyecto quedó como que se iba a tapar y después se amigó, le encantó y las dejó a la vista, ¿viste? Y le encantó. Esa proporción que tiene está para esa luz. Es estética, sí. Está bastante esbelta, sí. Demasiado para mi gusto casi. Pero, bueno, cuando hacemos las verificaciones estructurales en estas imágenes son las que genera un software, digamos, de cálculo. No sé si alguien nosotros usamos el CIPE 3D. Si alguien usa CIPE 3D acá, algún calculista, tenga cuidado que tiene errores, digamos, tiende a sobredimensionar, digamos, errores donde hemos detectado. Usamos la versión 2023 y por lo que me han dicho 2025 sigue teniendo los mismos errores. O sea, le hemos dicho que corrijan esos errores, pero bueno, están ahí, digamos. Cuando uno sabe, lo que pasa es que cuando uno es medio viejo ya, digamos, hace los cálculos con software y después vuelve al papel a verificar, porque nunca se queda tranquilo del todo, y ahí es donde se empieza a detectar errores, entonces empieza a estudiar dónde está la cosa y bueno, los encuentra los errores. Siempre haciendo una estructura así es muy difícil encontrar un error. Uno tiene que hacer estructura sencilla y empezar a ver dónde están los errores cuando sospecha. Pero bueno, estos son esquemas de lo que hacen los software, digamos, que ahí sí uno no puede ni competir, digamos, analizar todos los estados de carga posible en 40 segundos, porque yo cuando hago un edificio, el cálculo de viento, como lo hablábamos anoche, si yo tengo que calcular si el viento sopla de aquel lado, o sea, desde la ruta en este caso, me va a generar un estado de cargas afuera, y yo tengo que decir, bueno, ese estado de carga con presión acá adentro. Y después tengo que hacer succión acá adentro también, o sea, porque ustedes han visto cuando están en un ambiente cerrado con viento, que por ahí se mueven las cortinas porque hay succiones y presiones acá adentro. Entonces, ahí ya tengo dos estados de carga, viento desde allá, con succión interior y presión interior. Y cuando el viento sopla de acá,
compresión interior y succión interior. O sea que el viento de entrada me genera 4 estados de carga distintos que tengo que analizar, calcular toda la estructura, con esta carga, con la otra carga, con la otra carga, y a su vez todas las cargas verticales. Entonces es un lío, digamos. El software eso lo hace en 50 segundos. Y entonces uno dice, acá me sospecho porque me da muy poco o me da mucho, entonces empieza a buscarle la vuelta. Pero en general el software para estas cosas es ideal, pero con cuidado. Me gustaría agregar por ahí ya que hay también colegas, comentar un poco cómo es la dinámica entre la interprofesionalidad para la resolución del tema-problema, que sería pasar de la idea de un propietario a la verificación estructural de esa casa, que dejó de ser un intangible en un anteproyecto, digamos, para ser una documentación de obra a poder realizarla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en el estudio, tenemos un estudio de arquitectura y hacemos la primer parte de anteproyecto. Cuando eso está consolidado como idea, bueno, Facundo, que es diseñador industrial, genera este tipo de maquetas en unos programas que usan los diseñadores, en este caso es el Rhino, digamos ya con cada maderita, con la sección que nosotros predimensionamos antes de que vaya al análisis que hace Eduardo, que pasa toda esta volumetría en 3D, digamos, de la maqueta estructural al programa que está contando. Hay algunas piezas que en la preverificación están bien y quedan, y hay otras que ahí empezamos el diálogo, no, te da tanto, bueno, no me gusta, no le gusta al cliente, tenemos que cambiar, necesitamos un muro acá, no, y se vuelve a modelizar la cosa para que dé en función de, bueno, el CIPE que está contando, obviamente que tiene todos los parámetros del CIRSOC 601, que es el reglamento de madera que debe aprobar la estructura, ¿no? Y esa es un poco la dinámica. Y Eduardo con su trabajo, aparte de darnos la seguridad de la verificación estructural, nos entrega una memoria de cálculo que nosotros entregamos al cliente y también adjuntamos al municipio como parte de documentación del proyecto ejecutivo. Esa es un poco la dinámica. Sí, siempre, digamos, es muy raro que mande algo así, está así como está, digamos, y funcione, sino que siempre vamos al ida y vuelta, digamos. En este caso que aparece ahora, que los nombres yo nunca me los acuerdo, pero todas tienen nombre las obras. Esta es Granero Colibrí. Todas presentan algún desafío distinto. Esta fue muy interesante porque al ser un edificio bastante esbelto y bastante alto, cuando el viento soplaba de acá, no había lugares donde poner los muros de corte, digamos, para que soporte. Eso uno, cuando lo mira ahí, ya se da cuenta que eso no va a ser tan sencillo como era. Eso no verifica. Nosotros trabajamos con Gastón, que es mi socio, y Gastón esto no verifica ni ahí, digamos, vamos a ver cómo hacemos. Entonces uno ahí empieza a buscar soluciones posibles. Puede ser, o sea, hacemos cálculo por ahí que algún arquitecto te dice no me incomoda un tensor de acero, no me incomoda esto. Bueno, nosotros acá en este caso, que era trama, medida pura, digamos, dijimos no podemos poner nada extraño. Entonces, esa fue como la primera situación. En este caso, la fundación es de hormigón, pero solo los pilotes, y después sobre los pilotes, vamos avanzando, sobre los pilotes que están así, que le dejan una barra roscada, digamos, como para prender la viga principal, es que decimos, como está acá aparece el pilote, una viga principal, que generalmente es de una sección más importante que la viga secundaria, que es la que está arriba, porque estas vigas principales, por ejemplo, te ponen cada 1,5 metros, en este caso estaban cada 1,30 m, 1,40 m, y sobre eso se colocan las vigas secundarias, que son estas que son más chiquitas que están acá, que se van colocadas cada 40 centímetros. Las barras, entonces las vigas principales están prendidas con la varilla roscada, y entonces ahí, por ejemplo, en este caso nosotros decimos, bueno, la viga principal ya tiene una fijación importante a la fundación, que es esa varilla roscada. Entonces, ya después, el resto de la construcción, nosotros nos podemos venir a pensar y que nos vamos a poder prender acá a la viga principal. No siempre es así, digamos. A veces uno tiene que ir directamente a prenderse al hormigón. Eso dependerá de cómo viene planteada el proyecto. Sobre esa viga secundaria se colocó, en este caso, ¿estás poniendo el doble tablero, no? ¿Siempre? Sí. Ponemos un tablero de 10 milímetros sobre la viga secundaria.
Y después ponemos en sentido transversal de las vigas secundarias unos listones de 50 milímetros para colocar aislación y todo lo que sea, si fuese caso, si haría falta algún sistema de calefacción radiante por piso, se podría colocar ahí. Y después se coloca el tablero fenólico de 18 y la terminación de piso que haga falta. Todo eso está armado en el stand, que lo pueden ver, así tal cual lo está contando. Bueno, entonces esta es parte ya de la estructura, digamos, recuerden que cuando el viento venía acá de costado, nosotros teníamos abertura grandota acá adelante, una abertura parecida atrás, y no había casi divisorias interiores que nos generasen el tema del muro de corte. Entonces acá se ve el esquema que le hicimos a Celeste, y acá se ve más o menos, o sea, acá se ve claramente en la foto lo que era la construcción. Entonces, lo que hicimos nosotros acá son reticulados verticales, anclados al piso, que son los encargados, no son encargados de tomar la carga del techo, las gravitatorias vienen por los parantes verticales, sino que las cargas horizontales. O sea, estos reticulados que están aquí, que se ven acá en esta imagen, o que se ven por acá, están diseñados para tomar la carga horizontal. Y esos quedan después incluidos dentro de la trama, o sea, tablero adentro, tablero afuera, hasta que el día que no desarme la obra no ven más a eso. Eso quedó escondido ahí, pero en ese caso nos verificó esa situación. Acá también hubo un desafío interesante, el tema de la zinguería, ¿no? Este techo, también lo discutimos. En algún momento yo no participo de esas cosas, pero siempre alguna opinión, ¿qué te parece que hago esto? Pero después lo resolviste bastante bien con algún zinguero medio bastante especializado. Muy avesado. Muy avesado. Claro, porque acá, en este quiebre del techo, digamos, había que no tenía que volar la chapa de arriba, sino que la chapa tenía que seguir ahí la cosa. Bueno, hay fotos después, ¿no? Sí, bueno, pero acá, aparte la propietaria no quería que en ese corte intermedio, como es un techo entero, es como facetado, que no se viera la ondulación de la chapa. O sea que en ese encuentro había doble zinguería. Una para no el agua y otra que tapaba la onda, digamos, ¿no? Bueno, acá están los chicos que construyeron la casa, que pueden hablar también después de cómo fue el proceso. bueno, en esta obra, ya que esta ya no era, es casi una de las últimas, acá ya estamos hablando bastante el idioma de vuelta, es decir, bueno, vamos a modular, digamos, lo que es una línea de un cabio del techo, con un parante de la planta alta, con una viga del entrepiso, con un parante de planta baja, con una viga secundaria y a la fundación. O sea, tratar de mantener las verticales, eso no es estrictamente necesario, pero genera rigideces, digamos, que son favorables al sistema. Digamos. Uno sí podría hacer eso. Entonces, el tema es modular. De entrada, saber si voy a modular cada 40, como hacen ustedes, o cada 61. 40 y medio, que es el tablero 1.22 dividido 3 partes, o 61, que es el tablero 1.22 dividido a la mitad. Y a partir de ahí modular, es decir, cada 61 centímetros, cada 40 tengo. Si hay que poner otro, se agrega otro. Y si hay que sacar alguno, se saca. Pero yo sé que no pierdo la modulación a lo largo de toda la cara, digamos. Entonces empiezo de izquierda a derecha y siempre hago lo mismo para tener porque si yo empiezo de izquierda a derecha acá y el otro lado me doy vuelta y empiezo al revés, me empieza a quedar las modulaciones cruzadas. Entonces eso es fundamental que se haga. Y bueno, cuando lo hacen en el estudio acá ya es mucho más fácil después, porque no tenemos que hacer la modulación nosotros. Y bueno, y eso genera más ida y vuelta. Son obras que llevan más tarea de proyecto ejecutivo que en tiempo, que por ahí en la obra misma, digamos. Y eso que lleva de proyecto también lleva, no en el cálculo, cargar un modelo estructural de madera o cargar un modelo estructural de acero, el tiempo es más o menos el mismo. El tema es que uno cuando, por ejemplo, calcula con hormigón armado, que el CIPE que hace hormigón se llama CIPE-CAD, nosotros usamos el CIPE 3D, cuando ustedes ven un expediente hecho por un ingeniero que hace hormigón armado con CIPE-CAD, le da hasta donde tiene, casi que hasta donde tiene que atar el alambrecito, los estribos, digamos, porque ya está todo el detalle, absolutamente de todo, y el CIPE-CAD no te da el CIPE 3D, que es el que usamos para esto, no da ni un detalle, o sea que todos los dibujos hay que hacerlo a pulmón después. Entonces genera un trabajo extra, digamos, en estos cálculos que a veces hay que reflejarlo en el presupuesto, porque lleva mucho más tiempo hacer detalles de esto que de hormigón. Bueno, el caso esta obra fue la primera que hicimos. Sí, leñatero. Yo no, participé ya con la obra avanzada. Claro, porque esta es una obra mixta por las condicionantes del terreno, un terreno con muchísima pendiente en Marilón. Entonces, de alguna manera había que contener parte del médano donde se iba a
En realidad, poder hacer una estructura de madera que se podría hacer, pero conllevaba vigas muy altas y por ahí abajo muchas columnas y muchas cruces, que realmente era una estructura que no era estética y no era muy funcional el uso. Entonces se nos ocurrió ofrecer una solución mixta que era utilizar lo mejor del hormigón para la parte estructural, como columnas y vigas que se ve ahí, y lo mejor en prestaciones como materiales de la madera, que es la parte de aislación, para hacer los pisos, las paredes y los techos. Entonces Eduardo entró ya con el hormigón realizado para hacer la verificación, porque tiene una primera parte de hormigón y la parte de atrás está como en dos tándems. La parte de atrás, que como el terreno era así, salís a nivel, era de trama de madera solamente, pero tenían que convivir las dos estructuras, ¿no? Un poco eso. Bueno, y esta obra, digamos, que fue el contacto, lo hicieron a través de la empresa esta Rotoblas, que nos hizo el contacto, que me llega de Rotoblas. Me dice, hay una arquitecta en Pinamar y bueno, ¿y cómo hace las cosas? Porque nosotros tampoco tenemos muchas ganas de complicarlo. Porque, no, pero es seria, ahí empezamos, digamos, la primera obra. Y nos fue, bueno, es ahí resolvimos el piso. Claro. El piso que hubo que resolver, digamos, porque ya estaba el hormigón, y después la estructura de techo. Después toda la trama y todas esas cosas se sustenta como enmarcado dentro del hormigón armado. Bueno, pero había que resolver el techo. Claro, el techo, en ese caso el techo, bueno, todo lo que es la viguería de piso, que es similar. La diferencia acá es que estaba, para mantener la altura, lo que se hizo, se fijaron lateralmente a las vigas con bulones de la fijación de tipo SKR, estos tacos de madera, y ahí se trataba de nivelar donde había vigas de hormigón, se ponía la soldera de nivelación como esta acá, y transversalmente había algunos pilotes que apoyaban, y después apoyaba acá en estos tacos que se amuraban. Se propuso hacer los cabios bueno, ahí tenía una modulación cada 55 centímetros. Eso es complicado porque 55 centímetros no es módulo del 1,20. Entonces, se mantuvo esa modulación cada 50 centímetros, 55, no me acuerdo bien, y se clavó ahí el tablero de 10 milímetros. Sobre ese tablero de 10 milímetros, después, en forma transversal, se clavan los 2x2, y eso sí se clavan cada módulo para el tablero de 18, que sea un módulo. Entonces ahí se formó ese paquete, y bueno, ese paquete medio que quedó siempre de piso porque funcionó bien. Y el caso de las vigas de techo, en este caso no era una viga como el caso de la primera obra, que había que sostener los cabios que se podían sostener, sino que tenían que cubrir toda la luz, y entonces se fue al sistema de I-joy. O sea, o era madera laminada, pero a Celeste no le gustaba, y bueno, entonces fuimos, en ese momento ni nos conocíamos, ni como para decirle, tratar de convencerla que use madera laminada, así que bueno, dijo, voy a usar esto, y bueno, si quiere usar eso, usa eso. Y lo que hicimos es que nosotros tampoco les teníamos los datos, y bueno, investigamos un poco. Estas vigas las hace una empresa, son chilenas, pero las fabrica LP, que es el mayor fabricante de tableros de OSB del mundo, y tiene subsidiarias por todos lados, digamos. Bueno, es un buen producto, pero a mí me gusta más la madera laminada, digamos, porque es más local. O sea, cuando uno empieza esas cosas, esto es importado, digamos, me gusta más la madera laminada, pero esto funcionó bien, digamos. Sí. Esto funcionó muy bien, y lo que uno necesita ahí es tener datos, digamos, y esta empresa tiene datos de todo, entonces uno calcula con los datos y se queda tranquilo. Sí, lo único que diría para agregar, si alguien no lo usó y alguna vez va a contactar, es que bueno, en Chile no tienen el problema del bicho taladro que tenemos nosotros acá en este corredor. Entonces, el alma es un tablero de OSB que no tiene inconvenientes, pero los cordones son de pino radiata, ¿no? Algo así. Y bueno, es como que acá nosotros lo tenemos que curar, porque estamos en otra geografía, digamos, de un producto que es importado y que nosotros, bueno, nada, eso. Aunque sea un tratamiento superficial, digamos, sí, o sea, se recomienda... Sí, porque el cordón es chico, es de 40 por 90. Bueno, que ahora está buena, esa la vi bastante, no la vi ahora, pero bastante terminada en su momento. Sí, ya está. Ya quieren vender y hacer otra. Sin hormigón. Y depende del lote, ¿viste? Hay que ver. Esta es Estrasburgo. Bueno, esta es la última que hicimos, porque ahora vas a empezar la otra que está pendiente, que sí. No está acá porque no empezó todavía, pero esta es la última que se ejecutó, que es Estrasburgo. Mar de Ostende. En esta
El tema, a ver, no se ve esa imagen, pero a ver, Claro, porque por esta acá, la complejidad también, unos lotes complicadísimos en el fondo, que subíamos al lote y después como que la casa se implantaba, pero el cuarto último de la casa estaba como en un barranco de 2 metros, digamos, como que había que prenderse así también. Y 2 pisos a, ¿qué? 3 cuadras de la playa. sí, sí. O sea, Bueno, ahí entonces, ahí pasaba una cosa, o sea, cuando nos pasa, esto fue claro, nos pasa en el cálculo, en el predimensionado que ellos hacen, esta viga que está interior, acá no sé bien qué lugar está, pero está interior. en la mitad del comedor está. Bueno, había puesto un 3x12, una cosa así, que era una sección que es casi la más grande que conseguía. Y bueno, esto cuando lo vimos tampoco, esto lo vemos nosotros y esto no da ni ahí, entonces le hablamos Celeste, decimos, bueno, vamos por una viga laminada de tanto, no me gusta la viga laminada, nos volvió a repetir. Y reticulado, el reticulado no entra porque estoy condicionado de altura, y entonces, bueno, una viga no alcanza, 3 vigas hubo que poner, 3 vigas, acá se ve 3 vigas juntas, digamos, y eso quedó a la vista, ¿no? O sea, Eso quedó en la vista. quedó a la vista, pero lo que pasa es que tomar 3 vigas juntas, acá aparece la columna, que también tenía que ser compuesta, que tome las 3 vigas, y eso seguía en altura. Entonces, bueno, lo que hicimos, esa columna armada, o sea, terminó quedando una columna que apoyaba debajo de cada viga y un listón al medio, o sea que acá había 3 vigas de 3 de ancho y acá había 5 tirantes de 3 pulgadas. Lo que se hacen, digamos, los tirantes se hacen con largos desencontrados, digamos, para que no se unan todas a la misma altura. Por eso que seguían para arriba, para tomar la viga de la planta alta, están desencontrados. Entonces en la planta baja había 3 vigas juntas y en la planta alta después quedaban solo 2 vigas hacia arriba. Y bueno, eso se resolvió bastante bien. El tema pasado ahí, la particularidad, digamos, que la fijación, esto es un poste viga, de las columnas estas, tenía que ser a la fundación. Y entonces, como era tan ancha, quedaba tan ancha la columna, no había un anclaje, digamos, que a mí me asegure, entonces lo que hicimos fue poner 2 anclajes. 2 anclajes, con uno alcanzaba, digamos, para eso, pero pusimos 2 anclajes y entonces las orejas exteriores quedaban fuera del pilote, lo que usamos fue usar las fijaciones interiores nada más. Pero bueno, se resolvió, o sea que eso como que tiene mucho anclaje subusado porque era una cuestión, digamos, de que entre en la columna. Así que bueno, más o menos eso, y ahora está la otra que va a arrancar. Ahora tenemos que seguir, como todo. Pero hay anclajes también que se pueden ver en el stand, en vivo y en directo, para bueno, experimentar los pesos, ver los tornillos que los SBD que también perforan todo junto, la madera con la chapa y demás. Bueno. Sí, eso en Estados Unidos, Europa está muy, muy desarrollado y acá estamos copiando bastante rápido. O sea, si hay preguntas, estamos abiertos. Lo que sí me gustaría, porque bueno, en la audiencia hay gente que es partícipe directa, porque nosotros somos los partícipes intelectuales, pero hay muchos chicos que realmente son los que están todo el día haciendo esto, que están acá presentes, a los cuales yo estoy sumamente agradecida, porque tampoco sin ellos podríamos hacer nada. Así que somos un gran equipo y estamos todo el tiempo tratando de mejorar, porque entendemos que es un sistema que la gente todavía tiene mucho temor para pasarse y realmente todas estas charlas y exposiciones y demás están para que tratemos de ser cada día más, porque es un sistema que tiene altísimas prestaciones con respecto a la construcción tradicional. Fíjense que con el mismo dinero nosotros tenemos 30% de ahorro en el uso de estas viviendas, que a lo largo de 5 o 6 años marcaríamos la diferencia. Nos iríamos 12 de Europa, contrariamente a nuestro vecino que estaría pagando la boleta de la luz. O sea, una diferencia abismal sin entrar en la cuestión de lo que sería el cuidado ambiental y todo eso, que también colabora activamente. Pero bueno, no sé si hay alguna consulta o... Sí, los que le ponen el hombro, volviendo un poquito para arriba, yo me parece que esta obra, a ver, estos acá, ¿no eran preagujereados estas No, finalmente no. Finalmente bueno, no. a mí me ha pasado, digamos, que... Nos hiciste la plantilla, pero después usamos el SBD. Bueno, a mí me pasó, digamos, que esta lámina que está acá, que tiene 6 milímetros, agujerearla con el SBD, ahí abajo es una cosa, agujerearla arriba con el SBD, colgado es otra,
Y me ha pasado, por ejemplo, que me he encontrado en alguna reunión con alguien y dice, vos sos el que me hiciste esa planchuela de arriba que tenía que agujerear y así te quería encontrar. Dice, o sea, claro, porque empiezan, no es tan fácil, digamos, uno calcula una planchuela de 6 milímetros, pero tiene que ponerle el SBD colgado allá, agarrado con una mano, una escalera, y no es tan fácil, digamos, o sea, porque eso se complica, digamos, bueno, pero la verdad es que se han resuelto bien las obras en general. Se han resuelto bien y bueno, los propietarios nos siguen hablando, o sea que no hemos tenido inconveniente. ¿Qué costo por metro cuadrado están hablando? Mira, el costo tiene que ver mucho sobre, vos viste que los distintos tipos de obras se resuelven diferentes respecto a lo que sería un terreno, porque los tres que presentamos tienen fundaciones diferentes de acuerdo a los requerimientos. Y para poder hablar del costo del metro cuadrado con respecto a comparación de una construcción tradicional, tendrías que comparar una construcción tradicional que te brinde estas prestaciones. Con lo cual, el costo de la madera en este tipo de obra, como lo estamos haciendo, con la seguridad estructural, ignífuga, eléctrica y todos los parámetros de seguridad que brindamos, con una construcción tradicional realizada con ladrillo hueco, revocado de ambos lados, cámara de aire o celulosa, Durlock, o sea, con muchos componentes como para que esa vivienda tenga esta prestación energética, ¿entendés? Y ahí esta es casi un 20 o 30% más económico. No puedes comparar esto con un ladrillo revocado de ambos lados, porque no se puede comparar. Y después el número varía según la resolución que te digo de cimientos y según las terminaciones de las viviendas. Pero tenés que pensar entre $900.000 el metro para arriba, con este tipo de solución tecnológica. Imagínate que es así menor que el costo de la tradicional, con el 30% más de prestación en el comportamiento energético. O sea que vos, con menor inversión, vas a obtener una vivienda que en la vida útil vas a tener un ahorro mensual, anual, y así del 30%. O sea que ahí realmente no, sin entrar en detalle en todas cuestiones que hablamos ayer, que vos tenés en una construcción tradicional una manguera abierta 8 horas por día de lunes a viernes. Y acá no usamos agua, en toda la obra. Y cuando se termina la obra, lo que sacamos es un contenedor mediano de puntas de tirantes, único residuo. Entonces, digamos, por donde empieces a mirarlo, es muy ventajoso. Lo que pasa que entendemos que se desconoce, que hay muchos pruritos, y qué sé yo, pero en la manera que uno lo puede resolver y ejecutar profesionalmente y comunicarlo profesionalmente con toda la rigurosidad que tiene, creo que los mitos se van a ir como dejando un poco de lado, ¿no? Y ni hablar del confort que te genera entrar y quedarte. Yo te digo, vos te vas de vacaciones. ¿Qué pensás? ¿Pensás en ir a una casa de hormigón vidriada o pensás en una cabaña? Realmente, ¿qué pensás cuando te vas de vacaciones? ¿Qué querés ir? ¿Querés ir a una cabaña o no? Por lo menos el 80% de la población. ¿Por qué querés ir a una cabaña? Porque te relaja, porque es confortable, porque es cálida, porque no sé por qué. Bueno, ¿por qué no vivís en una casa de madera? Esa es la pregunta. ¿Por qué vivís en un sarcófago de hormigón y te vas de vacaciones una semana a una cabaña de madera cuando podrías vivir, hacer la casa? Imagínate que tenés una casa de 100 metros, la podés hacer en 4 meses. Te estás ahorrando 3 meses más del financiamiento de mantener activa una obra. Y un montón de condicionantes más, pero me tienen que sacar el micrófono porque yo estoy totalmente enamorada del sistema. Ahí cuando vos decías... ¿Tenemos gente? Bueno, recién... Está re interesante, yo de hecho me quedé acá enganchada. Pero... No me digas que no elegirías una cabaña para ir de vacaciones. Pero es cierto, no, y me pasa al revés, que no solo eso, sino que digo, tanto vidrio y cemento es como que, viste, te choca, ¿no? Va a mí por lo menos. No pasa nada, hay gente para todo, pero claro, digo, también hay que darle una oportunidad a situaciones que se pueden hacer muy profesionalmente, digamos, sí. ¿No? Esa es un poco la idea de la charla. Visualmente no es lo mismo ver algo de concreto y vidrio que de madera. Bueno, gente, muchísimas gracias, los invitamos a que se acerquen por el stand.